A todos y a todas, y es que ricasco por venir y por escucharnos también por streaming. Bueno, vengo a hablar, como ya sabéis, del FIG. El año pasado también vine, no sé si alguno de vosotros y vosotras estuvo, y como realmente por el COVID no pudimos hacer una feria como tal, hablé más sobre las técnicas de grabado. Pero este año, como hay una feria, vamos a volver a hacer la feria presencial, sí que hablaré. O sea, os voy a hablar sobre todo de lo que vais a poder ver en la feria y también de alguna técnica, pero bueno, he hecho una charla bastante diferente a la del año pasado. Bueno, ya sabéis que es una feria de arte, de grabado y obra sobre papel. O sea, no solo vais a ver grabado, sino que también vais a ver con papel o sobre el papel todo lo que se puede hacer. Pero teniendo en cuenta, y esto siempre digo, que es una feria comercial, entonces pues igual tampoco hay unas propuestas muy arriesgadas, ¿no? Porque al final es una feria comercial y de lo que se trata también es de que esas obras de arte se puedan vender. Entonces, bueno, pues lo dicho, vais a poder ver muchas galerías, stands, ahora os voy a hablar de todo ello. Supongo que sabéis que se abre mañana, jueves por la mañana, pero la inauguración realmente es a la tarde. Lo que pasa es que ya desde la mañana, desde que se abre la feria, ya hay actividades y ya se puede ver todas las galerías y todas las propuestas que hay. Y quería hablaros un poco de no todo lo que vais a poder ver, pero sí de muchas cosas, ¿vale? Lo primero de todo, cuando entráis, antes de ver esa foto anterior, ¿no? Antes de ver por las escaleras mecánicas ya donde están los stands y las galerías, vais a ver esto que es el Cubo de las Tentaciones, que mucha gente suele pasar de largo y realmente son propuestas muy interesantes porque siempre son artistas, estudiantes de diferentes centros o universidades y quizás como la mentalidad es diferente, que no van con una galería, sino que son ellas mismas quienes exponen, se les da esos cubos que veis de madera, marrones, y pueden intervenir de la manera que quieran. Entonces, suelen ser propuestas muy interesantes. Lo dicho, yo no os puedo hablar en concreto de las propuestas porque como todavía no las he visto, porque mañana montan, no os puedo hablar en concreto de ninguna, pero suele haber propuestas de verdad muy interesantes y muy diversas y diferente también igual a lo que una colocación más tradicional y así, ¿no? Porque al final se utilizan muchos de ellos, pues como vais a ver, todas las paredes. En este caso son 8 artistas que han sido seleccionados de 2 universidades diferentes, del Instituto Politécnico de Leiria, que es una universidad realmente, y de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Oporto. Han sido ya seleccionados 4 artistas de cada centro y son los que expondrán, ¿no? Entonces, para que veáis también otros años cómo han sido, lo que digo que es eso, suelen ser propuestas igual, incluso a veces más conceptuales también, porque ya no es solo una única obra, sino un proyecto artístico el que presentan. Y no lo sé, pero igual algunos, claro, crean algo específico también para esto. No sé si en este caso también, ¿no? Pero se adaptan al espacio, que es bastante difícil de trabajar, ¿no? Porque se tienen que adaptar a este espacio que son estos cubos. Algunos veréis que están abiertos, otros están más cerrados. Y lo dicho, como veréis, hay un poco de todo. Son instalaciones, muchos con técnicas gráficas, siempre en torno al papel, pero desde una perspectiva muy amplia, ¿no? Y bastante diverso, ¿no? Algunos ocupan todo el espacio, algunos interactúan también con el público. Hubo alguna vez creo que era un artista, creo que era un chico que pasabas y dejabas la huella, y luego al final creo que utilizaba esas planchas para crear los grabados. O sea que, depende de cada propuesta, pero lo dicho, que no paséis un poco de largo, que suelen ser interesantes. Estos son ejemplos de otros años. Ya llegaríamos a
a los stands. También os quería decir, bueno, que como habéis visto, en el Cubo de las Tentaciones son 2 universidades portuguesas, porque este año el país invitado es Portugal. Va a haber 8 galerías, stands, aparte de algunas cosas más que os voy a ir contando durante la charla de hoy en referencia a Portugal, ¿vale? Entonces, por eso mismo, los artistas seleccionados son de 2 universidades de Portugal. ¿Qué vamos a poder ver ya dentro, abajo, en la feria, en los stands? Pues hay galerías de arte, hay talleres también de gráfica que mostrarán también ellos como artistas o los artistas que trabajan en sus talleres. Algunos de ellos, además, harán demostraciones, talleres, etcétera. Por otra parte, en esta feria suele haber colectivos, esto es, artistas que igual no tienen una representación de una galería, pero acuden ellos, y fundaciones. Fundaciones, bueno, pues ahora os voy a enseñar algunas más, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, sería de otros años la Galería Michel Mejuto. Bueno, veréis que algunas galerías llevan un único artista o una única artista, otros llevan pues de muchos más artistas. Eso ya es la elección de cada galería. En este caso, mira, por ejemplo, este era Taller La Chicharra, fue hace 2 años que el país invitado era México y este era un taller de México. Entonces trajeron obra de artistas que trabajan en ese taller. Otros stands veréis que hay prensas, tórculos, un poco. Este caso es la Fundación CIEC, que es un taller también, escuela, digamos, que está en Betanzos, en A Coruña, que vienen siempre, y fue creado por Jesús Núñez, que es un artista también, y bueno, y normalmente lo veréis, pero normalmente suelen traer pues alguna obra de Jesús Núñez, también las obras ganadoras de un premio que realizan, y siempre colaboran con el FIG, dando alguna beca para artistas que vayan a estudiar, etc. En este caso, por ejemplo, lo que veis en la pared negra es la Fundación Iberdrola, que suele ir. Os enseñaba también lo de las fundaciones porque al principio he dicho que es una feria de arte y normalmente las ferias son para vender y así es, pero en el caso, por ejemplo, de algunas fundaciones como la Fundación CIEC o la Fundación Iberdrola o el Museo de Bellas Artes, realmente traen obra para mostrar única y exclusivamente. Traen parte de su colección. Y otra cosa que vais a poder ver son 2 artistas ganadores del Open Portfolio. Que el Open Portfolio es una convocatoria que se hace en el FIG durante el año. De hecho, se hacen 2 convocatorias en las que se seleccionan a algunos artistas para tener una exposición a lo largo del año. Y de ahí son seleccionados varios artistas en cada convocatoria para venir a la feria un día, que en este caso es el domingo, que vendrán los ganadores de este año, y luego de todos esos artistas que están, en este caso este año el domingo, por la mañana, son seleccionados 2 y entonces el año siguiente tienen un stand en el que pueden mostrar su obra, ¿no? Este caso fue uno de los ganadores. Entonces, como veis, el Open Portfolio este año es el domingo 28 a las 12. Entonces, aparte de estar todos los stands y todo, veréis unas cuantas mesas donde cada artista seleccionado o ganador, digamos, en este caso, de esas convocatorias, muestran y venden sus obras. Y luego vuelven a entrar otra vez como en otra convocatoria para poder ser ya los ganadores para estar al año siguiente en la feria. Ella también fue otra de las ganadoras. Vale, lo dicho, este año el país invitado es Portugal y va a haber una pequeña exposición dentro de la feria de Paula Rego. Exactamente, van a ser obras de la serie Nursery Rhymes, o sea, canciones infantiles. Yo la obra que os he puesto ahí no es de esa serie, no la conozco. Lo que pasa que, bueno, quería hablaros un poco de Paula Rego. Paula Rego es la exposición se hace gracias a la Embajada de Portugal. Es una artista, pintora
portuguesa que emigró, se fue a Inglaterra y ya se afincó allí. Es de las pinturas figurativas de la segunda mitad del siglo XX más relevantes. Y tiene un trabajo muy personal en el que pues, acentúa como el lado siniestro de las cosas, de los sucesos, de las realidades sociales, y trata polémica, sociales y polémicas, ¿no? Y trata pues, problemas sociales como puede ser el aborto, la dominación, el autoritarismo, ¿no? Y roza lo grotesco. O sea, como veis, esta obra que os he puesto es que a mí me parece como muy representativa para que podáis ver qué tipo de obra es la que hace Paula Rego, que se llama El jardín del interrogador. Es una obra que se hizo, que la hizo, juraría, sí, en el año 2000, para las víctimas de la tortura de Portugal. Esta obra fue realizada, además, cuando empezó la guerra o la invasión a Irak, y se fueron reportando, de periodistas pues fueron relatando atrocidades que militares ejercían sobre el pueblo iraquí, y donde muchas veces, además, las mujeres tuvieron que someterse a los caprichos sexuales o fueron violadas, para decirlo claramente, como forma de tortura, ¿no? Que creo que es una tortura bastante expandida a lo largo de la vida y del mundo, el utilizar las violaciones y las barbaries sexuales en contra de la mujer. Lo hizo en ese momento, en ese contexto, y solo tenéis que ver un poco la figura del general o de este soldado, ¿no?, bigotudo del dictador Salazar, o a mando del dictador Salazar, semidesnudo, con esos guantes, esas botas, como con imagen de autoritarismo y de imposición, donde además es como la poca vida que hay, son esas pequeñas flores, ¿no? Mirad el jardín realmente que son, la maceta medio muerta y las 4 flores que hay ahí. Además hay una oveja que está agarrada a la pata de la silla, ¿no?, sometida, atada, y por detrás se ve una mujer cabizbaja que parece ya que huye o que se escapa de tapándose, medio vistiéndose, ¿no?, pues de las torturas que este personaje habrá hecho sobre ella, ¿no? Entonces, pues creo que es interesante es un placer poder ver la obra de Paula Rego, así que no sé exactamente la serie que trae, que traen, que vamos a ver cuál es, pero merece la pena fijaros entonces en las obras de Paula Rego. No sé si sabéis que el Museo de Bellas Artes siempre colabora en el FIG, que no solo yendo a la feria, sino creando una exposición en el propio Museo de Bellas Artes en relación con la obra gráfica. La exposición está ya inaugurada, se inauguró el día 12 y estará hasta el 22 de marzo, y en este caso va a ser sobre la obra que tiene el museo, o sea, en propiedad del Museo de Bellas Artes, de María Elena Vieira da Silva, que es también una artista portuguesa. Y en este caso son pocas obras las que se pueden ver. Es una pintura, que es esta obra, y algunos grabados. No sé cuántos son, pero son pocos. Pero seguro que merece la pena. Son litografías exactamente lo que se van a mostrar, aparte de esta pieza. Esta obra, que no he puesto el nombre, se llama El pasaje de los espejos. Y ya veis estas líneas semiparalelas, semigeométricas, que se entrecruzan, que a veces se borran, crean una perspectiva, ¿no?, donde hay un punto de fuga, que nos lleva como a un espacio, a un mundo muy especial que tenía María Elena Vieira da Silva, que fue una artista que fue comprometida también con causas sociales y en contra de dictaduras, y fue, por ejemplo, apoyo a las víctimas de la Guerra Civil Española, ¿no? Sorteó un poco los fascismos europeos,
Pero al final, al estallar la Segunda Guerra Mundial, ella vivía en París y tuvo que emigrar a Brasil. Y estuvo en Brasil unos años y luego ya volvió y ya se afincó en París. De hecho, hay una anécdota así curiosa que he leído, que se casó con un artista húngaro y le quitaron la nacionalidad portuguesa. Entonces estuvo durante una época que no tenía nacionalidad hasta que consiguió la nacionalidad francesa. Se dice dicen, ¿no?, que tiene muchas influencias, por ejemplo, del cubismo, del futurismo, del constructivismo y también de los azulejos portugueses, ¿no?, de esa artesanía portuguesa. Pero bueno, realmente era una mujer llena de inventiva y tenía un mundo muy, muy personal y un trabajo muy personal. Que si vais alguna vez a Lisboa, hay una casa museo de Arpad, es que no sé cómo se dice, porque era su pareja, Arpad Strens y María Elena Vieira da Silva. Yo estuve hace muchos años y os recomiendo que si algún día vais a Lisboa, que paséis a verlo, porque hay obras de ellos y también otras exposiciones temporales que crean. Esta es una de las obras que podréis ver también en el Museo de Bellas Artes. Es una litografía que es grabado en piedra. Ahora os voy a hablar un poco sobre algunas actividades, tampoco voy a decir todas porque no vamos a hablar en torno al grabado todo, ni a todas las actividades que hay, pero bueno, cuando veáis en el folleto, en el catálogo, donde sea, Tórculo Ekintza, es que hay o bien un taller o bien una demostración, que muchas veces, normalmente no hace falta ni apuntarse. Hay 2 espacios que los veréis grandes, además pone lo que veis en ese panel grande donde pone lo de Tórculo Ekintza y ahí mismo vais a ver las actividades que hay, el horario y todo, ¿no? Yo os voy a hablar un poco de 2 actividades, talleres, demostraciones, para decirlo de alguna manera, para hablaros también un poco de algunas técnicas gráficas, ¿no? O sea, os voy a explicar un poco en qué consiste esto, aunque luego si lo queréis ver allí, pues seguro que es más fácil entender el proceso. Fabiola Gil, que viene casi siempre, viene ya con su taller y tiene un stand, pero es que además va a hacer una demostración y también va a dar va a hacer una demostración taller y además va a dar una charla también, va a presentar el manual ilustrado de silografía japonesa que ha creado, ¿no? La silografía japonesa, que es ese mokuanga, ¿vale? O se le llama también silografía japonesa. Y luego Verónica Arellano, que viene del taller Chalubinia de Menorca, va a hacer un taller el viernes 26 a las 11:30 de clomoplaxgrafía. ¿Qué es eso? Ahora os voy a enseñar, os voy a intentar explicar de la mejor manera posible las 2 técnicas. Ella es Fabiola Gil en otra de las demostraciones de silografía japonesa. Y entonces lo que quería explicaros, antes de decir qué es la silografía japonesa, os quería explicar qué es la silografía, ¿vale? La silografía es una técnica de grabado donde la matriz es la madera. El linóleo se trabaja igual, ¿vale? Que es otro tipo de material. Aunque se le llame linóleo, la técnica es igual. Pero bueno, vamos a hablar de la silografía. La matriz es la madera. La madera puede ser, obviamente, siempre tacos de madera, porque tiene que ser una superficie plana. Y da igual que tenga veta o no. O sea, puede ser un DM que no tenga veta o cualquier otra madera que utilices esa veta como herramienta para tu obra, ¿no? Que le dé ese carácter de la madera. Se utilizan herramientas pues, como guyas, como cúter o todo lo que te pueda venir a la mente para cortar, quitar materia de la madera. La estampación es en relieve, que ahora lo vais a ver. Esto quiere decir que la imagen, el dibujo, se queda arriba y lo que quitamos, lo que tallamos, es donde no hay imagen, donde no va a haber tinta. Se suelen utilizar prensas bien hidráulicas, que ahora os voy a enseñar qué es, o el tórculo, que es la prensa de grabado calcográfico, o se puede hacer silografía japonesa, que es sin prensa y se utiliza un barén, ¿vale? A modo de introducción. Vale, aquí podéis ver a vuestra derecha
está la matriz. Veis que está entintada la matriz. Lo que decía, la tinta se da con rodillo y se da en relieve, o sea, en la parte de arriba. ¿Vale? Dentro no entra, o sea, en la parte donde se ha tallado va a ser la parte blanca. La estampación a una tinta no tiene nada, o sea, es entintado y estampado sobre papel esa plancha, y la estampación a dos tintas, en este caso lo que se hizo es crear una plantilla con esa forma de donde estaba la parte blanca, entintarla y así conseguir dos colores. Pero realmente la matriz como tal de madera es una. ¿Vale? Esto es un ejemplo de estampación a tres tintas con tres maderas diferentes. Por cada color, no sé si se ve bien, a ver, es que igual se ve un poquito oscura, pero bueno, por cada color hay una tinta, en este caso parece que hay 4, pero realmente hay 3, es solo por la mezcla del fondo blanco, ¿vale? Que la primera imagen que se estampó se creó una parte blanca, pero luego sobre ese blanco se ha estampado, con lo cual la gama de colores es mayor, ¿no? Pero bueno, como veis, en la xilografía una de las técnicas es por cada color tallar una plancha de madera y luego encajarla estampándola, ¿no? Así es como sería el croquis un poco de cuál es la impresión. Veis, esto sería en la prensa hidráulica, esto es una prensa hidráulica que baja y hace presión y vuelve a subir. Entonces, veis la pletina de la prensa, sobre ella está la madera ya tallada, por eso veis unas hendiduras, encima está la tinta y luego se pone el papel. De tal manera, la tinta se transfiere al papel. ¿Vale? Estas son las prensas hidráulicas, estas en concreto son de la Universidad aquí de Leioa. Y si no hay esas prensas hidráulicas, se puede hacer con un tórculo, ¿vale? Que es una prensa de grabado que la vais a ver ahora. Y el tórculo seguro que lo veis en la feria. Pero, ¿qué es el grabado japonés? Pues en la xilografía japonesa, o mokuanga, realmente tiene un origen chino. Lo que pasa que bueno, se desarrolló sobre todo para la impresión de textos y luego ya desde ahí se traslada a Japón y allí ya se convierte en una técnica artística. Y tiene su máximo esplendor en los siglos XVIII y XIX. ¿Cuál es la diferencia? La principal diferencia es que los pigmentos que se utilizan son al agua, o sea, no son tóxicos, y que no se utiliza prensa. Entonces, ¿por qué ha durado hasta hoy en día y por qué se utiliza? Pues porque al final es como la técnica más fácil y económica que se puede usar, porque realmente no necesitas más que una mesa, la madera, las gubias y el papel. Y lo que os voy a enseñar ahora, que es cómo se estampa, que es con un barén. ¿Vale? Con esto lo que se hace es frotar haciendo presión y así se transfiere la imagen. Entonces, realmente ahora mismo, aquí, si tuviéramos los materiales, la tinta, el rodillo, la plancha ya tallada y el barén y el papel, lo podríamos hacer. Luego tiene... Bueno, sí. Tiene también tiene un sistema de registro, que cuando hablo de registro es dónde colocar el papel para que si utilizamos una plancha y otra y otra y otra, la imagen no quede desencajada, ¿vale? Entonces tiene un sistema de registro que se llama de Kentos diferente, que es tallándolo en la propia madera. Si veis la demostración de Fabiola, ahí lo vais a ver perfectamente. Y yo os quería enseñar otra técnica de xilografía, porque antes os he enseñado la normal, la de tallamos un color por cada plancha y estampamos, pero hay una técnica que se llama la plancha perdida, en la que única y exclusivamente se utiliza una madera, una tabla o una matriz, ¿vale? Lo que pasa es que esa matriz, según se va estampando, se va trabajando. ¿Qué hacemos? Aquí lo que vais a ver son las estampaciones. Por una parte, en cada proceso,
o sea, en el amarillo, en el verde, en el azul, en el rojo y en el negro, ¿vale? Estampadas ellas solas con su color y en la parte de al lado estampadas una encima de otra. Os lo explico. Para conseguir el blanco, lo primero que hacemos es tallar en la madera lo que no queremos que haya imagen y en el papel se quede blanco. Entonces procedemos a entintar la madera así, solo con la parte blanca tallada. Lo estampamos y nos queda la primera imagen, la amarilla. Entonces, tallamos la segunda sería la verde. Tallamos la parte que queremos que luego en la imagen final se vea amarillo. ¿Vale? Entonces, entintaríamos ya la plancha, la matriz trabajada de verde y cuando estampamos ya nos quedaría el amarillo y encima el verde. Entonces ya tendríamos el blanco, el amarillo y el verde. Volveríamos a tallar y estamparíamos el azul. Y ya tendríamos blanco, amarillo, verde y azul. Volveríamos a trabajar y estamparíamos el rojo. Volveríamos a trabajarla y estamparíamos la negra. ¿Y por qué se llama a plancha perdida? Pues porque realmente no podemos volver a hacer esta imagen, porque se ha eliminado toda la imagen, lo único que nos queda es la parte negra. En la matriz solo nos va a quedar la parte negra. Entonces, por eso mismo se llama a la plancha perdida, ya desaparecería. ¿Qué se suele hacer para tener una edición de estas imágenes? Pues si queremos una edición, imaginaros de 10 o de 15 ejemplares, pues tendríamos que hacer el doble por lo menos. ¿Por qué? Pues porque en el proceso alguna se desencaja, alguna no ha cogido bien tinta, ha cogido demasiada tinta, entonces al final esas hay que desecharlas. Y claro, cuantos más colores metamos, es más difícil, ¿no? Entonces, esto es la xilografía, la plancha perdida, que ahora vais a ver por qué os he hablado de esto. Grabado calcográfico o huecograbado. La matriz pues, es metal, ¿vale? Cobre, zinc, aluminio, sobre todo. No os voy a hablar de todas las técnicas que hay, ¿eh? En este caso, os voy a hablar única y exclusivamente de una, que es la que vais a poder ver en la feria. Hay técnicas directas, la punta seca, la manera negra o la mecha tinta, y técnicas indirectas. Esto quiere decir que se necesita un ácido o una sal, un ácido que intervenga para crear la imagen, ¿vale? La técnica directa es que directamente con un punzón se raya, se dibuja, y eso es una técnica directa. En las técnicas indirectas, quien crea la hendidura en el cobre o en el zinc o en la plancha que sea, es el propio ácido. Y hay muchas técnicas, ¿vale? Técnica de azúcar, barniz blando, etc. La estampación es en talla, no en relieve. En este caso, lo que va a coger la tinta, lo que va a coger el dibujo es lo que está comido, no lo que está arriba. Lo de arriba va a quedar blanco. ¿Y qué se utiliza como prensa? Aquí sí o sí, el tórculo. ¿Vale? Estos son los cilindros que tiene el tórculo y como veis, la matriz está grabada y en las hendiduras es donde entra el color, donde entra la tinta. Entonces, la forma de estampar es también muy diferente porque ya no es con rodillo, a no ser que quisiéramos estampar en rodillo y tener la parte que hemos dejado blanca, utilizarla también para estampar. Pero la técnica como tal es la parte que está tallada, esa es la parte que va a coger la tinta. Esto es un tórculo que os he dicho antes, vais a ver en la feria seguro, ¿vale? Veis que son 2 cilindros donde se puede ejercer más presión o menos con la parte que hace rosca la parte de arriba, y entonces se van juntando más o menos y eso hace muchísima presión. Vas girando y va pasando la presión de una manera homogénea, que es como tiene que, para que no haya saltos o no haya cortes y se vean rayas en el medio. Vale, y os voy a explicar un único proceso, ¿vale? Que es el proceso de aguafuerte, para entender cuál es la técnica que vais a ver, que podéis ver en la feria. El proceso de aguafuerte es una técnica indirecta, esto es, nosotros aunque dibujemos no vamos a crear directamente el dibujo sobre la propia plancha. Para eso la plancha se barniza, se deja secar y lo que estoy haciendo en la primera imagen con un punzón es dibujar
quitando solo el barniz, no estoy haciendo ninguna fuerza, dibujo quitando el barniz. En la segunda plancha ya veis cómo... ¡Ay, perdón! En la segunda plancha ya veis cómo ya está dibujado y se mete al ácido. ¿Qué hace el barniz? El barniz lo que hace es proteger la plancha de cobre. Entonces, donde hay barniz, el ácido no va a atacar, está protegido. Y donde hay barniz, el ácido va a crear un hueco. Dependiendo del tiempo, el hueco será más profundo. ¿Veis? Se saca, se pasa por agua y empieza el proceso de entintado para que veáis qué es lo que quedaría aquí, ¿no? ¿Cómo se entinta? En este caso no es con rodillo, en este caso con una rasqueta, la tinta se intenta meter en esos surcos que hemos creado. Entonces, primero se hace con todo tinta y luego con tarlatana, que es ese trapo, digamos, esa tela, se quita el máximo de tinta posible y luego con mucho cuidado ya se va sacando los blancos, ¿vale? O sea, parece casi que la plancha está limpia, pero realmente lo que está limpio es lo que está en la superficie. Y entonces se pasa por el tórculo y veis en efecto espejo, que es lo que pasa con las técnicas de grabado, exceptuando la serigrafía, cómo quedaría la imagen. Esto era una prueba, por eso mismo el fondo no está del todo blanco, está un poco grisáceo, pero veis que están las líneas. Vale. Esa misma imagen tiene, bueno, esta era una prueba para mostrar directamente las técnicas y aparte del agua fuerte, que son esas líneas que hice al principio para crear el dibujo, tiene aguatinta, ¿vale? ¿Qué es la aguatinta? Es lo que pasa con el grabado, antes os he dicho que cuanto más tiempo se mete al ácido, se crean unas líneas y cuanto más tiempo, más profundo. Esto siempre y cuando sean líneas finas. Si nosotros queremos crear masas, como es en este caso, que veis masas de diferentes grises y negros, no podemos dejar una parte al descubierto, meterla al ácido y ya está. ¿Por qué? Porque cuando metemos la tinta, si cogemos la tarlatana y limpiamos, se va a ir todo lo que está en ese surco que es grande, nos lo vamos a llevar y lo único que se nos va a quedar es alrededor un poco de tinta, que eso se llama calva en grabado. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Una trama que es crear imágenes a base de puntos. ¿Cómo se crea en la aguatinta? Pues en la aguatinta se crea con una resina. Se da una resina donde ya toda la plancha esté llena de puntitos. Los puntitos hacen de... Donde están los puntitos no va a pasar el ácido y donde entre puntito y puntito, aunque casi no se ve, puede incidir el ácido y entonces se van creando las masas. Para crear los dibujos, ¿qué se hace? Tapar la parte que no quieres que el ácido lo coma. Entonces, lo blanco se tapa, se mete al ácido. ¿Y qué sale? Un gris claro. Entonces tapas lo que quieres que sea el gris claro. Lo vuelves a meter al ácido y así sale un gris más oscuro. Así hasta que llegas a la parte que quieres que sea más oscura. ¿Vale? Eso es el proceso de aguatinta. En mente tened que es para crear masas y que tiene que estar la plancha a base de puntos. Eso es lo importante, ¿vale? Eso es un ejemplo también de aguatinta y de agua fuerte, que son las rayas así abstractas que están de fondo. Las de fondo, las que están como más grises, más claritas. ¿Y por qué os he explicado el aguatinta y el agua fuerte? Porque el viernes 26 a las 11:30 va a haber un taller de cromoplasgrafía impartido por una artista que se llama Verónica Arellano, que lleva ahora mismo el taller de Chalubinia de Menorca. Y esta es una técnica creada por Pere Pons y Ángel Ramazzi. Pere Pons es el creador de esta obra. Y os he explicado estas técnicas porque la cromoplasgrafía es como una mezcla, un híbrido entre la plancha perdida y la aguatinta. Por eso mismo os quería explicar esto, ¿no? Porque si no, como llegar hasta aquí es como, no sé de qué me hablas. ¿Qué tiene de extraño? Pues, bueno, habéis visto que se crean imágenes muy pictóricas. Realmente
que se acercan mucho al dibujo. Hay otra técnica, la litografía, que también se acerca mucho al dibujo, pero en este caso aquí se utiliza plancha. Es una técnica de grabado calcográfico y se utiliza una plancha de hierro. Y es muy importante, tiene que ser en hierro, si no, no sale. ¿Cuál es esto? Está sacado de un vídeo de Verónica Arellano que hizo el año pasado para la feria, lo que pasa que se dio, que se dio en streaming, ¿vale? El aluminio de por sí es un material que tiene un poro, que tiene esa trama que he dicho del aguatinta que necesitamos, pues el aluminio en su propia materialidad lo tiene. Lo que pasa que es necesario meter un poco la plancha en ácido para sacar ese puntito, ¿no? Se crea unos puntitos muy, muy homogéneos, porque cuanto más homogéneo la imagen va a salir más regular. Y entonces sobre la plancha se dibuja con grafito. Es muy curioso porque recoge, donde recoge el grafito es donde el ácido come más y entonces se ve perfectamente la imagen. Aquí la cosa es que para crear esta obra solo ha utilizado una única plancha. No es una plancha por cada color, una única plancha, como la xilografía a plancha perdida. Entonces, por una parte dibuja, como veis en la segunda imagen, y por otra parte lo que hace es sacar los brillos, porque en el hierro, si estampásemos así, sería gris, no habría blanco. La plancha saldría gris. Entonces, lo que hace es con un bruñidor bruñir, aplanar ese grano para sacar los brillos, sacar los blancos. Y entonces, una vez ya tiene la parte dibujada y la parte, tiene la plancha realizada, pasa a la estampación y estampa con amarillo. ¿Veis en la primera imagen cómo ha estampado en el amarillo y la misma plancha después la vuelve a trabajar? ¿Qué hace? Seguir bruñendo. Para crear una imagen, como ves en la cuarta imagen, solo necesitan 3 colores. O sea, es una tricomía. Utiliza el amarillo, el magenta y el cian. El hándicap es que tienen un sistema de registro también para que les quede perfectamente. Y lo bueno de la técnica es que realmente continuamente puedes estar usándola, puedes estar dibujando más, puedes estar quitando más imagen, pero realmente también esa plancha perdida. Esto quiere decir que también, si quieres hacer una tirada de 30 ejemplares o 40, pues vas a tener que hacer por lo menos el doble, ¿no? Para que en ese proceso no se destrocen todas las estampas hechas. Esto es sobre cromoplaxografía. Vais a poder ver entonces este taller y creo que es interesante porque es una técnica creada por los 2 artistas que he dicho, que han ido perfeccionándolo a lo largo de los años, y realmente es muy curiosa porque el grabado calcográfico no se ha conseguido que sea tan pictórico, incluso, claro, como en este caso recoge además casi la textura del grafito, consiguen que con una única plancha trabajada puedas conseguir esos matices tan pictóricos. Todos los años sabéis que esto ya, aparte de los talleres, hay otra sección, digamos, donde hay simposios, coloquios, charlas, etcétera. Va a haber una también de arte y turismo, que no he traído nada para hablar de ella, pero hay varias, podéis verla en la web, que luego os diré cuáles también. En este caso es arte y coleccionismo. Nada, deciros solo que es el viernes 26 a las 5. Que los invitados son María Begiristain, que es la directora de Arte y Exposiciones de Fundación Santander, Wanda Martins, que es directora general Fundación DDP de España, Jaime Sordo, que ha ido alguna otra vez también, que es director de la Asociación de Coleccionistas Privados de Arte Contemporáneo, y Natalia Zubizarreta, que es interiorista y coleccionista. Entonces, el moderado por Yanko López, que es un comisario crítico y periodista, se creará un simposio, unas charlas que, si os gusta o si tenéis algún interés también en el mundo de lo que es el coleccionismo, pues será interesante, porque
Además, cada vez parece que hay menos coleccionistas de arte, o sea que así podréis también igual ver o escuchar y creo que será interesante. Esto es el 26 viernes a las 5 de la tarde y otro simposio, charla, coloquio que va a haber es Arte y Mujer, que hay todos los años. Normalmente se suele invitar a una o dos artistas vascas. Este año la artista invitada es Dora Salazar y Begoña Torres. O sea, en este caso no son dos artistas, sino es Dora Salazar, que es la artista, y Begoña Torres, que es la directora del Museo Lázaro Galdeano de Madrid. La moderadora siempre es Begoña Zubieta. Supongo que Dora Salazar la conocéis. Es una artista nacida en Altsasu, pero que lleva muchos años afincada aquí en Bilbao, concretamente. Hace poco se puso en la ría la obra en homenaje a las sirgueras. Seguro que la habéis visto esto en las noticias y todo. Dora Salazar trabaja mucho con la mujer y cuestionando los roles y las condiciones de las mujeres, ¿no?, a las que siempre quiere dar visibilidad. Tiene como también un mundo muy particular porque, aunque trabaja también el papel y el grabado y el dibujo, trabaja mucho lo tridimensional, la escultura, donde muchas veces crea obras muy grandes, pero muy livianas a la vez, por esos materiales, esa espacialidad especial que crea Dora Salazar. Y que parece que no, parece a veces como muy, mira, algo figurativo, casi hasta mágico, fantasmagórico, pero realmente ridiculiza costumbres y valores del modelo de vida contemporáneo. Y bueno, creo que va a ser interesante. Además, suelen ser unas charlas como muy amenas en las que la moderadora hace preguntas y ellas, Dora Salazar supongo que también hablará de su rol como artista contemporánea mujer, que ya si es difícil vivir del arte contemporáneo, pues ya si somos mujeres aún tenemos una dificultad añadida, ¿no? Y bueno, como os he dicho, Dora Salazar también realiza obra gráfica, ha hecho serigrafías, dibujos. Y es que este año he hecho la charla bastante más corta. Si queréis hacerme alguna pregunta o algo de la feria, quería deciros también que el año pasado, supongo que igual nos pudisteis acercar a Bilbao porque estábamos cerrados perimetralmente. Se crearon, como no se pudo hacer feria, se crearon unos contenedores, los contenedores marítimos. Se crearon unos contenedores. Como no pudieron venir los galeristas y crear la feria, se quería hacer algo presencial, aunque sea de una manera bastante virtual o tecnológica. Entonces, se crearon en 3 contenedores donde había diferentes pantallas y cada 3-4 minutos, en las pantallas se veían las obras de las propuestas de cada galería o cada taller, etcétera. Y cada 3-4 minutos esa galería iba cambiando. De tal manera que además había un código QR y te redirigía a una página web donde podías ver pues, el precio de la obra, de quién era el artista, qué técnica era, etcétera, ¿no? Este año lo que han hecho ha sido llevarlo a Gasteiz. Entonces, los contenedores del arte, que se llama así, están en Gasteiz. Pero han dejado la página web, FIG Bilbao, que es la página web donde vais a poder ver todo lo que hay, o sea, por una parte eso, toda la programación, lo que se hace durante el año y todo. Pero, y veis aquí también que además está separado también, pues si queréis ver por galerías, si queréis ver por artistas, ¿no?, por obra, por proyectos, también está. Y además el FIG Online Fair, ahí es donde realmente accede a que se pueda ver, o sea, por si al final no vais a la feria o si en algún momento os apetece ver, pues por ver, porque os interesa, porque queréis cotillear, porque queréis ver cómo oscilan los precios, yo qué sé, o las técnicas o lo que sea, pues este año siguen estando o se colgarán, o se han colgado las obras de los participantes.
y también se puede comprar directamente desde la página web. Se redirige a la galería. Si no se ha cambiado, antes se redirigía a la galería directamente, no al propio FIG. Y bueno, eso es todo. Yo estoy desde el jueves hasta el domingo haciendo visitas guiadas. Creo que el jueves tenemos una en concreto con Clara Campo Amor, pero bueno, que hay mañana y tarde, en cualquier momento. Y no sé si me queréis hacer alguna pregunta relacionada con la feria, yo todo lo que pueda os ayudo. Técnicas de grabado, por supuesto. O sea, si tienes alguna pregunta, duda o curiosidad, pues ahora es el momento. He sido más corta que el año pasado. El año pasado me extendía ahí contando un montón de técnicas.